Bienvenidos a una nueva emisión de Economía al Día de Negocios Ditu. Estos son dos de los datos económicos más importantes del momento. Empezamos hablando sobre esa línea que Noticias Caracol habilitó en WhatsApp. Recordemos ese número que ven en pantalla, 315-366-0201, para brindar apoyo. Pueden escribir las personas que estén buscando un familiar o si cuentan con información que ayude a ubicar a alguien. Es muy importante que si están buscando una persona pongan la foto de la persona, el nombre completo y sobre todo el lugar donde fue vista por última vez para que los organismos de socorro puedan acudir específicamente a socorrer a esta persona en cuestión. Y si también tienen información sobre alguna persona, también pueden comunicarlo por esa vía. Y si usted se encuentra en Bogotá y desea brindar su apoyo a las personas afectadas por el terremoto en Colombia, también tenga en cuenta que la alcaldía, en conjunto con la Cruz Roja, ha dispuesto 6 puntos para la recepción de ayudas. Entre los puntos habilitados se encuentran el SAMU Sur de la Cruz Roja, ubicado en la avenida 68-3141 Sur, y SAMU Norte en la Cruz Roja, que es en la calle 34, carrera séptima B bis, 132-31. Y los tres temas económicos más importantes a esta hora del día arrancan con ese dato. 13 vías del Valle, Quindío, Caldas y Risaralda se han visto afectadas o reportan afectaciones de acuerdo con Envías. Esto a propósito del temblor de ayer, que recordemos tuvo una magnitud de 7,4 grados. En segundo lugar, en esta primera fase de atención a las personas afectadas por este terremoto, la Fundación Éxito va a entregar paquetes alimentarios a 3.500 familias de San José de Palmar en el Chocó, el epicentro del terremoto, recordemos, así como a familias de Cali, Pereira y Manizales afectadas por el sismo. Y finalmente vamos a hablar de esos 88 pesos de cada 100 adicionales que tiene el presupuesto general para el 2027 en comparación con el del 2026, que se irían al pago del servicio de la deuda. Y según un reporte del Invías, el temblor de magnitud 7,4 registrado en la madrugada del lunes dejó 13 puntos viales del país afectados en los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. En este último, la zona afectada es la vía Cali, Cruce, Ruta 40, Lobo Guerrero, en Dagua. Además, en la capital vallecaucana se habilitaron 6 puntos para recoger donaciones que se destinarán a Cali, Buenaventura y el norte del Valle, una de las zonas más golpeadas por el sismo. Recordemos, ese terremoto de 7,4 grados tuvo como epicentro, como les venía diciendo, a San José de Palmar en el Chocó, en el Pacífico colombiano, y los departamentos aledaños fueron los que más se vieron afectados. Esto golpeó sobre todo al Chocó, al Valle de Cauca, al eje cafetero, a los 3 departamentos del eje cafetero, a Risaralda, a Caldas y a Quindío, por lo que sus capitales han sido las ciudades que más han tenido afectaciones, es decir, Quibdó, ciudades aledañas como Itzmina, en Cali y Buenaventura, también las capitales de los departamentos del eje cafetero, que son Pereira, Armenia y Manizales, han tenido afectaciones importantes, derrumbes de edificaciones. Lo pudimos ver en las imágenes que se veían desde ayer, cuando tuvimos un derrumbe en la catedral de Manizales, que tuvo una de sus columnas, una de sus torres que estuvo caída. Entonces, este es un punto muy importante a tener en cuenta de las personas que están más afectadas por estos temas. Por supuesto, vamos a continuar hablando de estas noticias y aquí vamos a hablar también de las empresas, porque el sector empresarial colombiano se está sumando a los gestos de solidaridad para apoyar a los afectados en los departamentos más golpeados por el sismo. Nuestra compañera Luisa Polo nos va a contar quiénes se han sumado y cómo han sido las ayudas que han podido brindarle a los colombianos más afectados. Luisa, buenas tardes. Sebastián, muy buenas tardes y a todos nuestros usuarios conectados a esta hora. La solidaridad llega también por parte de los gremios económicos, de los empresarios, de universidades, de plataformas digitales en este momento tan difícil que estamos viviendo todos los colombianos y que nos solidarizamos con esas familias afectadas y las acompañamos. Hablemos un poco, lo que usted me preguntaba, de esas empresas y de esos grupos que están teniendo estos gestos y se están sumando a estas redes de apoyo. Pues mire, Sebastián, por un lado está todo el tema también de la Fundación Santo Domingo, que ustedes también van a ampliar más adelante en entrevista con el director de la Fundación Santo Domingo, quienes se suman a toda esta red
y al trabajo que realiza el Banco de Alimentos, también el apoyo de Noticias Caracol de Caracol Televisión, para recolectar todas estas donaciones, tanto físicas como en dinero, que serán directamente llevadas a las familias afectadas. Por otro lado, también está el caso de las plataformas digitales, en este caso Rappi, que también ha habilitado un botón de pago para que las personas puedan donar. Y directamente llegan a las organizaciones. En este caso, Rappi ha hecho una alianza para donaciones con el Banco de Alimentos desde los 20.000 pesos hasta los 120.000 pesos, y las personas lo pueden hacer a través de la aplicación. También está Mercado Libre, que ha habilitado un botón de donación en su marketplace, tanto en la aplicación del celular como en la página web, donde pueden donar dinero, y esto va a ir directamente a las organizaciones Caritas y también al banco, a la Asociación de Bancos de Alimentos, para que se canalicen y lleguen estos recursos a las familias afectadas. Hablamos también, como usted lo mencionaba, del Grupo Éxito, que va a entregar unos kits o unos paquetes alimentarios a las familias, y van a llegar hasta estas zonas con estos alimentos. Y las donaciones las pueden hacer las personas que vayan a comprar en los establecimientos físicos, tanto de Grupo Éxito, también como de Carulla, Surtimax y Super Inter. Allá pueden donar a través de las goticas o en la página web de la Fundación Éxito.org. A esto también se han sumado los gremios económicos. Por un lado está FENALCO, que convocó a todo el comercio nacional, a todos los comerciantes de distintas partes del país, a que donen alimentos o algunos productos de aseo o lo que se requiera en unos puntos específicos de acopio que ha dispuesto FENALCO, en el caso de Bogotá, aquí en la Casa del Valle, para que se recolecten todas estas donaciones y se puedan llevar a las zonas afectadas. Y mire también lo que ha hecho la ANDI, los empresarios que se van a reunir la próxima, no, esta semana, esto inicia mañana, Sebastián, en este congreso de empresarial que se va a realizar en Cartagena del 12 al 14 de agosto. Pues la ANDI va a llevar a cabo una jornada de solidaridad empresarial, donde la idea es que los empresarios que van a estar participando en este congreso donen también en Cartagena y se puedan canalizar estas ayudas. FENAVI, el gremio de los avicultores del país, también se suma a esta recolección de donaciones por parte de las personas que hacen parte de esta asociación. Y bueno, son así varios los gremios y las asociaciones que se están sumando, universidades que también han dispuesto centros de acopio, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Minuto de Dios y los organismos que conocemos también tradicionales. Y finalmente el Consejo Gremial también estará apoyando esta red humanitaria, Sebastián. Una red humanitaria, por supuesto, muy importante ante el conflicto que se está viviendo, ante esa emergencia que se generó por los derrumbes y por esos temblores que afectaron ayer a nuestro país, que han generado, por supuesto, mucha preocupación en esas zonas donde se presentaron sobre todo los temblores más fuertes y sobre todo los epicentros de ese terremoto, por lo que toda la ayuda que se pueda brindar desde las empresas y desde la ciudadanía es vital, sobre todo en estas primeras horas después del sismo. Luisa, muchas gracias por este reporte. Con mucho gusto, todos podemos sumar ese granito de arena, Sebastián. Efectivamente, Luisa. Y precisamente retomando el reporte que les daba al inicio sobre esas vías afectadas, 13 vías que reporta el Instituto Nacional de Vías a lo largo de los puntos más afectados y de los departamentos más impactados por estos terremotos, nos conectamos a esta hora con Juan Manuel San Clemente, director del Comité Intergremial Empresarial del departamento, para hablar de estas acciones y esos planes que está llevando a cabo el Valle del Cauca para tal vez mitigar este cuello de botella. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, un saludo para ti, para todas las personas pues, que nos escuchan y nos ven a esta hora. Muy lamentable situación, es absolutamente doloroso y para nosotros los que habitamos esta tierra tan maravillosa, pues es desgarrador ver cómo familias enteras lo pierden todo y cómo en una época de zozobra nos llega a el departamento del Valle del Cauca. Tenemos dispuesto desde el sector privado diferentes maneras de apoyar. Unos centros de acopio para donaciones en especie en 3 o 4 puntos específicos de la ciudad de Cali, la antigua licorera del Valle del Cauca dispuesta para recoger todo lo que irá hacia el norte del departamento, donde recordemos hay más de 5.000 personas que lo perdieron
absolutamente todo. También tenemos al centro comercial único hacia el norte de la ciudad, donde está dispuesto el acopio para todo lo que irá dirigido a través de unos vuelos que hemos conseguido a través del sector privado para la ciudad de Buenaventura, donde es absolutamente lamentable lo que está ocurriendo, incluso difícil de cuantificar cuál es la afectación. Aún hay personas atrapadas, necesitamos maquinaria, necesitamos donaciones en especie, carpas, frazadas de toda naturaleza. Y la ciudad de Cali, que tiene más de 40 edificaciones que se derrumbaron y hay muchas personas fallecidas y, por supuesto, heridos y desaparecidos. Este centro de acopio para la ciudad de Cali está dispuesto en el centro comercial Unicentro hacia el sur de la ciudad, pero también está dispuesto en la plazoleta Jairo Varela. Estos son los puntos de acopio donde acudimos a la solidaridad de la ciudadanía, tanto vallecaucana como de todo el país, a que envíen aportes a estos centros de acopio para poderle ayudar a la comunidad. Y precisamente teniendo en cuenta que esa ayuda va en camino, que ya muchas empresas y muchas fundaciones se han puesto la tarea de recoger esos apoyos y esas donaciones de la ciudadanía para enviarlas a los puntos donde más se necesita, pues estas afectaciones de las vías, esos puntos viales que mostró en vías que están afectados, son de alguna manera un obstáculo para que estas ayudas puedan llegar de la mejor manera posible. ¿Qué han podido hablar para resolver tal vez esto lo más pronto y que las ayudas que lleguen por tierra y que tengan que transitar por estas vías afectadas, pues no sufran esos cuellos de botella? Mire, la vía hacia Buenaventura estuvo bloqueada en 4 puntos muy críticos hasta anoche. Se lograron despejar varios de estos puntos y se logró la movilidad. Sin embargo, hacia las 4 de la mañana se tuvo nuevamente un derrumbe que bloqueó la vía. A este momento se volvió a reanudar y esperamos que ese corredor hacia Buenaventura permanezca así para poder llevar maquinaria y ayudas humanitarias. Pero además hemos hecho un ejercicio con algunas aerolíneas y también con el sector privado, con el que hemos dispuesto unas aeronaves para poder movilizar estos apoyos, medicamentos, carpas, entre otros, como le digo, para llegar a Buenaventura y a las zonas donde no hay posibilidad de pasar por vía terrestre. Y precisamente viendo que se necesita estar lo más articulados posibles para no solamente que puedan llegar las ayudas, sino también para que estas ayudas lleguen a buen puerto, ¿qué es lo más importante que se está trabajando desde el Valle para que cuando lleguen estas ayudas a los centros de acopio, la gente que más lo necesita las pueda recibir de la mejor manera? No, lo primero es articularse a través de la institucionalidad pública y privada formal. En Buenaventura, por supuesto, la alcaldía de Cali y los funcionarios de la gobernación del Valle del Cauca son fundamentales para todo este proceso. Y así también hacia el norte del departamento, con las cámaras de comercio del norte del departamento del Valle del Cauca y con la gobernación y las alcaldías. Es muy importante que sea a través de los mecanismos de la institucionalidad que logremos canalizar tanto las donaciones y los aportes como, por supuesto, las solicitudes de las familias afectadas. Y por supuesto, esto es muy importante, Juan Manuel, teniendo en cuenta que aquí la clave es que haya un entendimiento entre todos los actores y precisamente con la institucionalidad, con el gobierno nacional y con la gobernación del Valle, sobre todo cómo ha sido este diálogo, esta conversación para que las ayudas lleguen y sobre todo para que las entidades gubernamentales estén bien articuladas para que los departamentos se empiecen a recuperar. La articulación entre el gobierno nacional, la gobernación del Valle del Cauca, la alcaldía de Santiago de Cali y todo el estamento y las entidades territoriales es fundamental y ha funcionado de primera categoría. De la mejor manera se ha manejado esta relación. El presidente de la República estuvo anoche en EMAVI, en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se dispusieron diferentes mecanismos para poder atender la emergencia. La institucionalidad en pleno, empezando además por la Presidencia de la República, está dispuesta para solucionar y mitigar esta situación tan lamentable para los vallecaucanos y los habitantes del suroccidente colombiano. Por supuesto, el suroccidente colombiano, que fue el que más afectado se vio por estos departamentos, dada su cercanía con el epicentro del terremoto que nos afectó el día de ayer, la mañana de ayer, y que por supuesto esperamos que se sumen todos los esfuerzos necesarios para que salgamos de esta situación lo antes posible. Juan Manuel San Clemente, director del Comité Intergremial del Valle del Cauca, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día.
Muchas gracias a ustedes y por favor apelo a los empresarios, apelo a la ciudadanía a que hagan sus aportes, tanto en especie como en efectivo. Hemos dispuesto en la página del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca una VAQUI, una plataforma para poder hacer sus donaciones que serán destinadas a insumos médicos, a carpas, a diferentes utensilios para las familias afectadas. Muchas gracias. A usted muchas gracias, Juan Manuel. Y precisamente frente a esta situación las empresas ya están respondiendo. Una de ellas es el Grupo Éxito, que junto con la Fundación Éxito anunciaron una primera fase de atención humanitaria para 3.500 familias de San José de Palmar en Chocó, recordemos el epicentro del terremoto, así como en Cali, Pereira y Manizales. Esto mediante la entrega de paquetes alimentarios y con prioridad para mujeres gestantes, madres lactantes y niños y niñas en primera infancia. Para ampliar detalles de esta ayuda humanitaria nos conectamos con Diana María Pineda, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Éxito. Directora, bienvenida. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias, directora. Cuéntenos en detalle cómo va a ser esa primera fase de atención. ¿Qué detalles tener en cuenta para que los usuarios sepan? Bueno, muy importante que estamos canalizando y focalizando el territorio, porque en estos momentos de emergencia lo más importante es que seamos asertivos en cómo llegar. Nosotros ya tenemos focalizadas las primeras 3.500 familias en territorio. En estos momentos estamos disponiendo las ayudas que salen para Chocó, Cali, Pereira y Manizales. Y también tenemos abiertos nuestros canales de recaudo para poder activar toda una red de solidaridad en donde también la comunidad colombiana se puede sumar a esta estrategia. Y viendo los detalles también de la estrategia, veía que van a enfocarse primero en las madres sobre todo y en los niños. ¿Cómo está haciendo sobre todo esa recolección de apoyos para este nicho poblacional en particular? Mira que eso es bien importante porque en estos momentos de crisis y de emergencias, las poblaciones más vulneradas empiezan en la niñez y las mujeres. Entonces, por eso nosotros focalizamos primero llegar a esas gestantes en los centros de acopio, en las familias damnificadas, son las primeras focalizadas para poder atender y a los niños. Además, estamos haciendo también entregas de mensajes, no solamente de este contenido de kit humanitario, sino mensajes también de contenido emocional para acompañar todo el tránsito emocional de lo que representa la emergencia y de cómo se maneja para acompañar a estas familias. Es muy importante, Sebastián, que tengamos presente que la emergencia apenas está comenzando, por eso nosotros hablamos de una primera fase. Esto es algo que va a ir continuando en esta primera fase. Todo lo que estamos disponiendo es a través de Fundación Éxito, pero también invitamos a que otros puedan sumarse a través de goticas y donación online en Fundación, porque sabemos que estas familias y muchas más van a requerir de nuestra atención y acompañamiento durante los próximos meses para poder acompañar todo el tránsito de volver a incorporarse a su vida normal y a todo lo que tienen que recuperar también en este tránsito de la emergencia. Y teniendo en cuenta que esto va a ser un proceso que va a tener muchas etapas, esta primera etapa enfocada en mujeres, en niños, ¿qué sigue después de atender a esta población prioritariamente? ¿Cómo continuar ayudando a los damnificados? Vamos a continuar focalizando ese grupo poblacional, Sebastián, porque hoy 3.500 todavía es un número, aunque lo veamos grande, todavía es corto frente a todos los damnificados, ¿cierto? Lo otro es que vamos a seguir entonces trabajando con la priorización que tienen las alcaldías, las organizaciones comunitarias en territorio para garantizar esa asertividad de llegada, y de manera adicional vamos a estar promoviendo y garantizando que todo lo que recaudamos a través de nuestros canales de goticas en las tiendas Éxito y de la donación online en la página de Fundación Éxito durante el 10 de agosto y el 15 de septiembre va a ser invertido en toda la emergencia, en programas de nutrición para los niños que han sido afectados y las mujeres que han sido afectados por esta tragedia, teniendo un foco muy grande en los territorios que estamos hablando de prioridad, pero también en Chocó, en donde hay una crisis también humanitaria importante frente a toda la necesidad que se está presentando y la afectación que tiene. Y precisamente, ¿cómo está haciendo ese diálogo con la gobernación de Chocó, por ejemplo, uno de los puntos neurálgicos para tener una cooperación fluida en medio de estas ayudas?
Nosotros en estos momentos a nivel de gobierno para Chocó estamos también articulados con Asocapitales y con toda la estrategia que se está liderando desde la Presidencia de la República y la Primera Dama. Y en territorio ya estamos articulados para empezar a llegar a los primeros municipios, entre ellos Quibdó, Isminas y otros adicionales que han sido afectados, San José del Palmar, y poder llegar lo más pronto posible. Desde hoy ya estamos disponiendo camiones que están saliendo con todas las ayudas humanitarias para entregar a las familias que están focalizadas y damnificadas por esta emergencia. Pues Diana, muchísimas gracias por contarnos esta importante noticia acá en Economía del Día y por supuesto les deseamos muchos éxitos con estas ayudas y por supuesto agradeciendo estos esfuerzos que están haciendo desde el sector privado para apoyar a los colombianos que hoy más lo necesitan. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por ser voceros y por sumarse a esta causa, porque hoy Colombia nos necesita más que nunca. Gracias. Así es, para eso estamos. Y hablando también de movimientos empresariales, Yango Colombia puso a disposición su capacidad operativa para apoyar a las personas afectadas por el sismo registrado ayer en la mañana. La compañía ofrece un 99% de descuento en domicilios para el envío de donaciones que serán llevadas directamente a los puntos de acopio habilitados en Cali y Bogotá a través de Yango Delivery. Además, en Cali los usuarios podrán realizar hasta 2 viajes gratuitos hacia hospitales para personas que requieran atención médica, así como hacia los puntos de acopio de ayudas. De esta noticia hablamos con Mark Beaton, Country Manager de Yango para Colombia. Veamos qué fue lo que nos dijo. Nos pusimos inmediatamente en contacto con las distintas organizaciones con quienes ya Yango ha puesto a disposición toda su infraestructura para ayudar en situaciones como la que tuvimos a principios de año en las inundaciones en la región norte de nuestro país, en donde también pudimos desplazar toneladas de ayuda a los puntos de acopio, también a nuestros hermanos venezolanos no hace mucho, y ahorita la verdad que con mucha tristeza, ¿no? Porque justo estoy acá en Cali, me tocó vivir esta jornada de ayer en Cali, fue ver cómo podemos hacer esto lo más rápido posible ayer y de la mano del Banco de Comidas, de Abaco y de la Cruz Roja, logramos prender casi que inmediatamente 3 líneas de ayuda distintas para el país. Ante la situación, varios bancos dieron a conocer su plan de acción frente a la emergencia. El Banco Popular, por ejemplo, suspendió preventivamente la atención presencial en sus oficinas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, mientras revisa las condiciones de seguridad de sus instalaciones. En Cali, por ahora, solo se mantiene la atención presencial en la oficina de Unicentro. El Banco de Bogotá también habría cerrado temporalmente sus oficinas, pero ya informó que ha empezado a establecer, o a restablecer, mejor dicho, el servicio gradualmente en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. También sigue con la línea de atención prioritaria 601-742-8386 y la línea de WhatsApp 318-281-1467. Estas líneas están habilitadas para atender a los usuarios de esas zonas del país que lo requieran. Por otro lado, la vivienda también informó del cierre temporal de sus oficinas en el Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas y dijo que tiene abierta su red de cajeros automáticos y sus canales digitales para los clientes que tienen esas zonas del país. Bancolombia, por su parte, informó que 42 oficinas ubicadas en las zonas más afectadas por el terremoto están cerradas temporalmente y que 46 continúan abiertas para facilitar el acceso de las personas y las empresas a los servicios financieros. Algunas de las sucursales cerradas son, mucha atención, la de Jardín y El Peñol en Antioquia y las de Quibdó e Itzmina en el Chocó. Los canales digitales sí están operando con normalidad y disponibles las 24 horas. La Fundación Bancolombia también habilitó la cuenta de ahorros con el número 24 54 23 91 93 2 para recibir donaciones. Y seguimos con las actualizaciones del temblor registrado en el país. Ahora precisamente vamos a hablar sobre los caminos que tiene el gobierno del presidente Abelardo de la Esprilla para conseguir recursos y enfrentar la calamidad. Por ahora se ha decretado desastre nacional, aunque muchas voces piden que se declare la emergencia económica. Y precisamente para entender estas figuras y las movidas económicas que nos permiten tomar, nos acompaña Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector del DNP. Doctor Mejía, bienvenido. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias, doctor Mejía. La primera pregunta, digamos que es obligada. ¿Esto demandaría una emergencia económica en el corto plazo?
Yo creo que todavía es muy preliminar para poder saber si realmente se requiere una emergencia. Naturalmente, la prioridad en el corto plazo es salvar vidas, atender a los damnificados, restablecer los servicios esenciales. Así que, por supuesto, en esta primera etapa la restricción fiscal no debería ser un obstáculo para atender la emergencia. Eso es importante y el gobierno seguramente ya lo está analizando así. Muy rápidamente el gobierno y todas las entidades del orden territorial deben estar haciendo un inventario de los daños, de las pérdidas, justamente para saber cuánto va a costar la reconstrucción y así establecer prioridades. Entonces yo creo que probablemente a finales de esta semana, principios de la próxima, el gobierno nacional debería tener un primer balance muy preliminar. Un balance preliminar que por supuesto estamos todos muy atentos de recibir para saber cómo proceder acá con este tema en materia económica. Un tema también muy importante que comentábamos, de hecho, en la jornada de ayer, precisamente analizando las medidas económicas que podría tomar el gobierno nacional, donde se está hablando de la necesidad de recortar gastos, pero también de subir los ingresos para el país. Y esto en esta coyuntura es vital porque acá se necesitan recursos para, como estamos viendo en pantalla, reconstruir las edificaciones que se cayeron por cuenta de este desastre nacional en los diferentes departamentos del país. Y esto es vital teniendo en cuenta que históricamente el país pues no ha estado tal vez tan preparado para asumir este tipo de emergencias, y eso lo hablábamos precisamente con otro exdirector del DNP, con Jorge Iván González, en la tarde de ayer, donde recalcábamos la importancia de que en los planes nacionales de desarrollo haya capítulos destinados precisamente para atender este tipo de emergencias, sobre todo más aún cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella va a tener un enfoque o pretende tener un enfoque destinado en gobernar desde las regiones del país y de descentralizar la administración nacional. Esto sobre todo es importante comentarlo y vamos a continuar con Luis Fernando Mejía, que ya retomamos la señal con el doctor Mejía. Comentábamos hace un rato la importancia de que esto sea protagonista en los planes nacionales de desarrollo. Ahora que el gobierno de Abelardo de la Espriella va a tener que elaborar este documento, ¿qué recomendación hacer para que temas como este tipo de desastres naturales tengan protagonismo y muestren una preparación real del país para atender estas emergencias? Sí, Sebastián, mire, tal vez primero hay que reconocer que Colombia ya tiene una política de Estado de prevención y atención de emergencias. Eso es muy importante porque esto requiere una articulación desde el orden nacional con los departamentos de los municipios, que es lo que hemos estado viendo justamente desde ayer, con el liderazgo desde el gobierno nacional, pero también con la participación inmediata de todos los gobernadores, los alcaldes de los municipios afectados, y yo creo que eso muestra que ha habido una política pública muy importante en este contexto de prevención y atención de desastres. Y hacia adelante, cuando ya se inicie la etapa de reconstrucción, lo importante es que todas las construcciones, las nuevas edificaciones, pues puedan volver a cumplir con estos estándares que tiene de sismoresistencia el país desde el 2010, que son de última frontera. Es fundamental, por supuesto, que esas especificaciones se cumplan, que terremotos, pues Colombia continúe teniendo pérdidas de vidas humanas. Así que eso va a ser muy importante, Sebastián, como usted lo menciona, articularlo desde no solamente el nacional, que tendrá que aprobarse antes del mes de julio del próximo año, sino también desde la ejecución de los planes de desarrollo territorial, especialmente en los municipios y departamentos afectados por la emergencia. Y esto, fíjese que llega en medio también de que hace pocas semanas se radicó en el Congreso la ley de competencias, que es la que va a poner las reglas de juego para definir cómo van a ser esas transferencias de ingresos de las regiones, esos aumentos paulatinos del 2027 al 2039. Con esta coyuntura que pudimos ver, ¿qué recomendarle al legislativo para enriquecer este debate y que esas reglas de juego vayan alineadas con la atención a emergencias de este estilo? Ese tema, Sebastián, es muy importante porque ya el gobierno ha anunciado que van a presentar otra nueva ley de competencias frente a la que había presentado el gobierno saliente, así que es un momento para rebarajar la discusión. Recordemos que el Sistema General de Participaciones usualmente tiene 3 elementos centrales de gasto o transferencias para las entidades territoriales: lo relacionado con educación, también el componente de salud y finalmente agua potable y saneamiento básico. También hay un componente de propósito general, pero como esta es una ley de competencia que abarca un esquema mucho más amplio que las transferencias del Sistema General de Participaciones,
Sí es clave que en este momento se revise qué tipo de competencias se pueden continuar transfiriendo desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres hacia las entidades territoriales, específicamente en el tema presupuestal. Anecdóticamente, ayer escuchábamos al alcalde del municipio epicentro de esta tragedia que decía que desde los recursos de emergencia, los 32 millones de pesos, una cifra por supuesto irrisoria que no podría cubrir nada de lo que se requiere. Entonces ahí creo que hay un elemento muy interesante de cómo continuar profundizando esa descentralización de competencias para asegurar que los municipios y los departamentos tengan esa capacidad de respuesta rápida frente a emergencias como la que vivimos el día de ayer. Y antes de despedirnos, doctor Mejía, precisamente viendo la respuesta que se ha dado en este momento, ¿cómo fortalecer a las regiones para tener tal vez mecanismos más veloces que permitan que en las primeras 24 horas haya tal vez mayor margen de maniobra para atender una emergencia de este estilo? Mire, Sebastián, yo creo que lo más importante acá desde el punto de vista de la gestión a nivel territorial es continuar fortaleciendo la capacidad de las gobernaciones. Las gobernaciones, al estar en el territorio y tener vasos comunicantes con los diferentes municipios, pueden ser un vehículo idóneo justamente para poder atender este tipo de emergencias y especialmente poder transferir también recursos. Es muy difícil pensar que los más de 1.100 municipios del país van a tener la capacidad para poder contar con presupuestos suficientes en el caso de emergencia. Y por eso, si se concentran los esfuerzos en los 32 departamentos, con un esfuerzo institucional, capacidad de ejecución de recursos y por supuesto el presupuesto para poder transferir a los municipios, ahí creo que puede haber un avance muy importante para poder continuar mejorando las eficiencias en la atención de este tipo de desastres. Y justamente, como lo mencionábamos anteriormente, la ley de competencias puede ser ese elemento central que pueda apuntalar esa estrategia de fortalecimiento de las entidades territoriales, especialmente, ratifico, desde las gobernaciones del país. Por supuesto, muy importante ese fortalecimiento de las gobernaciones para que este tipo de emergencias tengan una atención mucho más expedita y que podamos, por supuesto, reportar en este y en otros momentos más adelante dentro de esta estrategia para fortalecer al país, que esta ayuda que se nos está brindando y que se le está brindando a los colombianos más afectados, pues tenga los efectos esperados ante una emergencia tan inesperada y sobre todo tan fuerte como la que se registró con este sismo. Luis Fernando Mejía, exdirector del DNP y CEO de Lumen Economic Intelligence, gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Como siempre, un placer, Sebastián. Gracias por la invitación. Un feliz día. Igualmente. Y desde la Aeronáutica Civil, recordemos, se ha mantenido actualizada la información sobre el estado de los aeropuertos que funcionan en los puntos más afectados por el terremoto. De acuerdo con la actualización más reciente, se encuentran suspendidas las operaciones aéreas comerciales en los aeropuertos de Pereira, Cartago y Popayán. En los dos primeros solo se están registrando vuelos de carácter médico o aviación de Estado, mientras se adelantan las respectivas verificaciones y acciones de atención. Recordemos, la Aeronáutica Civil hace pocos minutos mandó un comunicado, mucha atención, porque aquí estamos viendo novedades importantes. En cuanto a operaciones comerciales, específicamente habla del Alfonso Bonilla Aragón de Cali y dice que reanuda operaciones comerciales con total normalidad, sin reportar novedades ni afectaciones en su infraestructura ni en las áreas de movimiento de aeronaves. Vamos al aeropuerto de Caraño, de Quibdó, donde dice también que retoma operaciones comerciales de manera regular bajo modalidad de aeropuerto controlado por el óptimo estado de las instalaciones. En Armenia, el aeropuerto del Edén reanuda el servicio de transporte aéreo comercial. El aeropuerto también controlado de forma temporal. La terminal no estará disponible como aeropuerto alterno para otras aeronaves por las condiciones físicas de la terminal aérea. Y el aeropuerto, aquí hay dos aeropuertos, en este caso el Gerardo Tobar López de Buenaventura y la Nubia de Manizales, que habilitan el desarrollo de operaciones comerciales como aeropuertos no controlados. Para el caso de Manizales, el aeropuerto de la Nubia, la medida se adopta mientras se adelantan reparaciones en la torre de control que sufrió fisuras y ruptura de vidrios. Ahora, en aeropuertos con restricciones operacionales hay que hablar del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, que mantiene suspendida la operación comercial regular. Está operando únicamente, se mantiene solamente esa operación para vuelos de Estado, atención médica, búsqueda y rescate y misiones de ayuda humanitaria. Esto por las fisuras que se identificaron en la pista de aterrizaje del aeropuerto Matecaña allá en Pereira.
Y de acuerdo con una investigación de Crow, para el pago de la deuda se utilizarían 17,5 billones de los 19,8 billones que aumentaría el presupuesto general de la Nación para el 2027 con respecto al presupuesto del 2026. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 100 pesos adicionales, cerca de 88,5 pesos corresponderían al mayor pago de obligaciones financieras. Y para conocer cómo llegaron a esta conclusión y los hallazgos que encontraron en su investigación, nos acompaña Juan Carlos Arbeláez, él es socio de impuestos de Crow Colombia. Juan Carlos, bienvenido. Sebastián, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Esto quiere decir entonces que básicamente la plata que nos entre de ingresos al país, la mayoría se estaría yendo a pagar deuda. Sebastián, sí, efectivamente y de forma pues lamentable, encontramos que esos ingresos que se van a recaudar adicionales y que va a tomar el Tesoro Nacional vía impuestos, pues van a terminar cubriendo la deuda derivado de pues altas tasas de interés que se adquirieron en estos últimos 4 años en el endeudamiento que realizó el gobierno nacional. Entonces, a pesar de que el recaudo de la administración tributaria ha venido creciendo, ese recaudo pues está yendo a cumplir o a cubrir la deuda que tiene el gobierno nacional con entes, con organismos bilaterales o con otros o con inversionistas en TES. Entonces, pues eso es lamentable y más en estos momentos pues que está viviendo el país y que necesita recursos para atender una emergencia del tamaño de lo que está ocurriendo en el occidente de la nación. Y precisamente por eso cabría la posibilidad de que el gobierno de Belardo de la Espriella trate de renegociar la deuda que pueda tener en este momento para tener margen de maniobra y mayores recursos para atender emergencias como esta. Efectivamente, no solamente renegociar, seguramente vamos a tener que acudir a buscar más deuda, que es lamentable, tratar de renegociar esa deuda que tenemos y digamos que con unas perspectivas y expectativas que se han planteado, por lo menos en las últimas semanas, de un mayor dinamismo en la economía que se venía sintiendo. Sin embargo, pues con esta emergencia que estamos viviendo, pues habría que destinar una buena parte de los recursos de la nación y seguramente pues dependiendo de cuál sea la determinación del gobierno, establecer una nueva emergencia económica que, como es normal, pues vendrá acompañada de algunos tributos que van a buscar atender de manera prioritaria la emergencia que se está viviendo en el occidente. Y ante este tipo de emergencias y ante también el crecimiento que se está dando en la deuda, no solamente para este presupuesto, sino para otros presupuestos, por ejemplo, en el presupuesto de 2026 fue, creo que las primeras veces, no la primera vez que se superó el rubro de los 100 billones de pesos para el servicio de la deuda, esta vez son alrededor de 118 billones de pesos, y lo que es la inversión, por ejemplo, no crece como debería, el gasto público, digamos que mantiene su mismo rumbo de crecimiento. Entonces, ¿cómo empezar a reconfigurar estos presupuestos para que la plata no se la coma la deuda y se vea un impulso de verdad de la inversión desde el sector público hacia el país? Claro, Sebastián, yo creo que el primer paso, y es alguno de los lineamientos que ha dado este gobierno desde su inicio, es que pretende recortar el gasto público. Digamos que el gobierno ha planteado, desde el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, han planteado un recorte del gasto de cerca de 60 billones. Sin embargo, pues ese recorte pareciera que no es suficiente y allí vendría acompañado pues de elementos como la renegociación de esa deuda que tenemos con el exterior, la búsqueda de mayores ingresos y la búsqueda de seguramente inversión extranjera que logre generar unos recursos en el país que permitan ampliar el recaudo tributario, además de pues, pensar en qué va a pasar con el faltante que se tiene en el presupuesto general de la nación que fue radicado por el gobierno anterior por cerca de 575 billones, que ya tiene una diferencia o, por decirlo de alguna manera coloquial, un descalce de cerca de 35 billones, de los cuales se pretendía o se pretende recaudar 22 billones aproximadamente vía una reforma tributaria que también fue radicada por el gobierno anterior, pero que este gobierno ha planteado que dentro de sus planes está retirarla para poder establecer o incorporar o presentar una nueva reforma tributaria con unos lineamientos diferentes, basado un poco en la política del presidente de la expriella. Entonces, aquí estamos en un momento particular porque pues todo lo que está ocurriendo en el eje cafetero, pues en el eje cafetero, Cali, Chocó
y las ciudades que salieron afectadas por este sismo, pues se sale de los planes que tenía el gobierno y habrá que esperar cómo se reestructura y se restablece esos planes que se tenían para poder, por un lado, cumplir con todo lo que tiene que ver con la deuda, pero por el otro lado también mantener los planes de inversión y la asistencia social que tiene planteada el Estado, que también el presidente de la SPRIE ya ha sido claro en que no se van a reducir los subsidios y lo que se va a buscar es poderlos focalizar y entregar a las personas que realmente los necesitan. Y por supuesto, es importante también que para lograr todos esos objetivos haya claridad sobre el presupuesto y sobre los rubros que allí se incluyen. Y menciono esto porque precisamente hace poco el Partido Centro Democrático habló de que querían revisar el presupuesto por unos 60 billones de pesos que están como en duda de cómo se articularon tal vez. E incluso mientras se da esa revisión hay 30 billones en los que el presupuesto está desfinanciado. ¿Qué tan importante entonces es aclarar lo antes posible estas cifras de las que se tienen dudas para saber realmente con qué dinero se cuenta para el 2027 y sobre todo la estructuración de esos recursos? Claro, Sebastián, yo creo que aquí hay un trabajo muy importante del Congreso de la República, donde el Congreso tendrá que entrar a revisar cómo está planteado el presupuesto general de la Nación presentado por el gobierno saliente, por el gobierno Petro, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para poder identificar cuáles son esos rubros que se pueden ajustar y cómo se puede llevar a cabo una destinación y una determinación correcta de la distribución de esos rubros que están dentro del presupuesto general de la Nación. Por otro lado, de dónde se puede recortar y cómo se puede reducir el tamaño del Estado, como está planteado por el gobierno del presidente de la Espriella. Y por otra parte, de dónde van a salir recursos nuevos y cómo podemos atraer nuevas fuentes de financiamiento y nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto general de la Nación, especialmente cuando hay algunos gastos que son inflexibles, como la deuda y también los gastos operacionales, operativos del gobierno, donde pues también seguramente va a haber un recorte en la contratación mediante contratos de prestación de servicios y donde incluso hemos escuchado también al ministro Rodrigo Lara hablar del congelamiento de la contratación que tiene a cargo el Estado. Sin embargo, pues también vemos que hay entidades que vienen también avanzando en contrataciones sin atender esas directrices que está generando el gobierno nacional que está iniciando sus operaciones. Y con respecto a esto precisamente, Juan Carlos, aquí se está hablando de una reestructuración de fondo, no solo de las finanzas públicas, sino de la contratación que maneja el gobierno. Y esto va a ser vital para, por ejemplo, en emergencias como estas, manejar mejor los recursos. ¿Qué hacer y qué precedentes habría que tener en cuenta para proceder de la mejor manera con este tema? Claro, yo creo que lo primero que debe plantear el gobierno es, en este momento tenemos un problema en la unidad de gestión de riesgo y es que pues sabemos que está desfinanciado, no cuenta con los recursos suficientes para atender esas emergencias. Como lo mencionabas hace un rato en una entrevista anterior, hablabas de la entrevista que tuvieron ayer con el doctor Jorge Iván, donde se hablaba de eh, que seguramente por la condición del país lo que debe pensarse en el presupuesto es incluir un rubro que esté destinado a la atención de emergencias, pero además lo que se debe validar también es la destinación de esos recursos que se están llevando a cada uno de los entes gubernamentales y de la operación. Y más si estamos hablando de descentralizar el país, pues debemos también pensar en cómo se van a asignar esos recursos a cada una de las regiones y cuál debe ser la destinación de dichos recursos, no solamente para la atención de emergencias, sino que hay un punto clave que creo que en Colombia hemos... no hemos atendido en debida forma, que es el tema de prevención. Si bien una situación como la que estamos viviendo en este momento en el país no es previsible, sí se pueden mitigar muchos riesgos mediante muchas de las regulaciones que se tienen. Un ejemplo de ello, guardar las proporciones, es lo que vemos comparativamente que está pasando hoy en Armenia, Quindío, que después de 30 años, pues a pesar de los daños que sufrió, esa renovación que tuvo a partir del terremoto de 1999 ha permitido que los daños no sean mayores como si está ocurriendo quizás en ciudades como Cali o como Pereira. Por supuesto, importante conocer
todos estos temas precisamente por lo que está ocurriendo en las diferentes regiones del país y que las mejoras que se hagan a esta ejecución presupuestal se hagan de la mejor manera posible a la luz de estos temas. Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos aquí en Economía al Día. Así es, Sebastián, muchas gracias a ustedes y pues siempre a sus órdenes y gustoso de acompañarlos. Así es. Y recordemos, ayer se dio a conocer la cifra de inflación a julio del 2026, la cual se ubicó en 6,03% en la variación anual general. A nivel ciudades, Medellín fue la capital del país con la mayor variación anual de la inflación a julio, registrando una cifra de 6,95%, casi un punto porcentual por encima del promedio nacional. Mientras que la capital con la variación mensual más alta fue Santa Marta, con 0,61%. Y en la movida empresarial vamos a hablar del ingenio Mayagüez, que venderá su participación accionaria indirecta y controlante en la sociedad nicaragüense Casur Sugar Holdings S.A., así como en las sociedades Compañía Azucarera de Sur C.A. y Empresa Generadora de Energía C.A. Este movimiento será posible luego de una oferta de específicamente 13,5 millones de dólares de Casur Sugar Partners Inc., dinero que corresponde a la participación accionaria de Mayagüez en las sociedades y a las deudas que tienen las compañías nicaragüenses y que será cancelado en un plazo de 3 años. La operación todavía está sujeta a suscripción de documentos y cumplimiento de requisitos. Y Grupo Sivest propondrá a sus accionistas un dividendo extraordinario de 1,2 billones de pesos, equivalente a 1.270 pesos por acción tras la venta de Banistmo en Panamá. La propuesta será discutida en la Asamblea Extraordinaria del 26 de agosto y si es aprobada, el pago se realizaría el 1 de septiembre del 2026. Y con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer los temas que son noticia en Colombia y en el mundo. Por supuesto, muy atentos a cómo siga evolucionando la atención al desastre que ocurrió con el sismo de 7,4 grados de magnitud que tuvimos ayer en horas de la mañana. Por supuesto, los invitamos a que estén muy pendientes de la señal de Noticias Caracol, que está reportando este tema y las novedades que están surgiendo a partir del mismo. Y nosotros nos vemos a las 3:30 en nuestro bloque informativo para seguir actualizando la información económica que se derive de esta tragedia y, por supuesto, los apoyos que vengan desde el sector privado, de los gremios y desde el gobierno nacional para que los colombianos más afectados puedan recibir la ayuda que necesitan en este momento. Nos vemos.